Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el estudio de la iglesia a Pérgamo. Esta carta, más bien podríamos llamarle postal, porque es bien pequeña. Ahora son pequeñas lo que el Señor le está mandando, pero muy sustancioso, que nosotros al estarle escarbando vamos a encontrar grandes enseñanzas para las iglesias en estos tiempos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia en Pérgamo. Esta iglesia estaba en el Asia Menor, sobre el río Caico. Fue capital del reino de Atalo II. Con Atalo III, al no tener descendientes, le regala, ¿verdad?, esta provincia al imperio de Roma en el 133 a.C. Famosa por varias razones, una de ellas muy importante por su biblioteca. Tenía más de 200,000 ejemplares esta biblioteca. La construye Ecumeno II en el año 197 al 156 a.C. y fue destruida por el califa Omar. Imagínense, una biblioteca con más de 200,000 volúmenes. Ahorita no tengo a la mano si había otra biblioteca con tantos volúmenes, pero era una ciudad que tenía todo para ser una ciudad con conocimiento, con una ciudad con principios, una ciudad con muy buena filosofía. Y esto nos va a decir algo, hermanos, y tenemos que tenerlo bien claro. El hecho de que tengamos los mejores accesos, las mejores universidades, los mejores niveles de enseñanza, los medios más cercanos para enriquecernos en moralidad, en filosofía, y eso no nos va a hacer una sociedad mejor. ¿Sí? No nos va a hacer una sociedad mejor. No estoy despreciando el estudio, no estoy despreciando en que nos cultivemos, pero entendamos que solo hay un medio para hacer una sociedad mejor, y ese es Cristo Jesús. No hay otra, es el Evangelio. No hay más opción para el ser humano, hermano, porque vemos a esta ciudad con tantos volúmenes, con tanta información, y era una ciudad inmoral, idólatra, cegada por sus tradiciones, que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Fanática. De nada le sirvió tener tanto. Hermanos, ¿qué puedes obtener? Miren, por eso nosotros podemos ver a gentes que tienen grados de doctorados, postdoctorados y todo, y son gente vacía, hueca, sin valores, sin principios, porque el conocimiento no te lo da. ¿Sí? Tiene que haber una transformación interior. Tiene que haber una transformación del corazón, y ese Dios, solo Dios lo puede operar. Pero aquí vemos, ¿verdad? Otra de las cosas sobresalientes de Pérgamo es que aquí el pergamino fue descubierto para hacer escritos, ¿verdad? Aquí lo empezaron a utilizar como medio para hacer escritos, y es una de las cosas por las cuales sobresale Pérgamo, ¿sí? Ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Esmirna. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Miren, las iglesias hacen como una herradura, ¿verdad? Va a ir así. Y un pequeño cierre acá. Entonces, Pérgamo es la siguiente ciudad después de Esmirna, a unos 100 kilómetros a norte. Pérgamo junto con Éfeso y con Esmirna competieron para ver quién era la ciudad mejor de Asia. Estaban en una competencia plena en esos tiempos y buscaban
cuál fuera la que más le iba a dar, ¿verdad? Al imperio romano, la que más iba a florecer, la que el imperio romano iba a elegir, ¿verdad? Sin duda, Pérgamo tenía algo. Era el centro de la religión de la provincia, ¿sí? Tenía una gran colina que estaba a 300 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y en ella había diversidad de templos. El más famoso, el de Esculapio, el dios de la sanidad, ¿verdad? Representado por una serpiente que hasta la fecha se utiliza en algunas cuestiones de medicina, ¿verdad? Esculapio, el dios de la sanidad. Había también un gran altar a Zeus, que lo hicieron para conmemorar una victoria notable. Tenía el primer templo de la zona, el primero que se construyó, dedicado a Augusto César y a Roma también. Tenía también un templo al dios del vino. Entonces, tenía una diversidad, y como estaba en una colina, pues sobresalía su centro de adoración, ¿verdad? Es muy importante ver todo esto, hermanos. No por nada en Apocalipsis 19, la ramera, ¿verdad? La iglesia apóstata del tiempo de la gran tribulación está sentada sobre 7 montes. No hay nada nuevo debajo del sol. Y no es, aquí era una colina, ¿verdad? Pero siempre la idolatría normalmente se hacía en lugares altos, hermanos. Por ejemplo, lo vimos en el estudio de Elías, cuando Elías, ¿verdad?, confronta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Normalmente ese monte del otro lado era utilizado para la adoración de Baal, ¿sí? Entonces nosotros vemos, Elías confrontó, y lo vimos en el estudio, ¿verdad?, a el dios Baal y a sus profetas en su terreno, en su cancha, con su balón y con sus reglas. Y los derrotó definitivamente el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces nosotros vemos siempre, hay esa tendencia de la idolatría en poner sobre colinas, sobre montes altos, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya lo vimos cuando vimos la iglesia de Éfeso, de los Nicolaitas, ¿verdad? Que una de las cuestiones que se nombran, que posiblemente los Nicolaitas eran gente que se sentía superior y se enseñoreaba sobre la iglesia, ¿verdad? Los querían que los vieran casi como señores, que los otros fueran servidores de ellos. Y eso nos habla precisamente de un pedestal, de una zona donde está en alto. Y otra vez vemos lo mismo de la falsa doctrina y de la falsedad, que es la colina, el monte, ¿verdad? El querer estar por encima de los demás, ¿sí? Y nosotros vamos a ver esta sobresaliencia en la iglesia de Pérgamo porque es muy importante. Y entonces el Señor anuncia a la iglesia. ¿Cómo se anuncia? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En el original griego se lee el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. La palabra la se repite en las 3. La espada, la aguda, la de 2 filos, ¿sí? Simbolizando más adelante, lo vamos a tratar, pero esa espada era para redarguir y convertir a unos, y para redarguir y condenar a otros, ¿sí? En Hebreos nosotros encontramos también esta espada de 2 filos. Hebreos 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, ¿verdad? El Señor se presenta entonces como el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos, ¿verdad? Y se presenta así porque quiere hablar a la iglesia algo que le está molestando al Señor y que va a traer juicio. Y por eso se presenta como con la espada en la mano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a ejecutar un juicio inminente por la tolerancia de la iglesia a falsos maestros y a falsas doctrinas. Por eso se presenta como el que tiene la espada, ¿verdad? La aguda, la de 2 filos.
Esta espada no era la corta que utilizaban los romanos para la defensiva, sino la larga, la utilizada para la ofensiva, la de combate, ¿sí? En Romanos capítulo 13, versículo 4, vamos ahí por favor. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de las autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es la misma palabra griega, es la misma espada, la espada larga. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es la misma. Entonces Dios está hablando, vengo para castigar lo que está haciendo mal la iglesia. ¿Sí? Ahí está, la larga. ¿Por qué la larga? Su alcance. El alcance que tiene la palabra de Dios es un alcance, ¿verdad?, sin fin. Y por eso utiliza eso. La de dos filos, su efecto, ¿sí? El efecto, el poder que tiene la palabra de Dios. La aguda, la profundidad a la que puede llegar. Una es el alcance y otra es la profundidad a la que puede meterse la palabra de Dios. Y como vimos en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, penetra hasta lo más profundo de nosotros, hasta lo más profundo del corazón, donde ni nosotros mismos podemos llegar. Llega la palabra de Dios. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, dice el Señor. Él contesta, solo yo. Ni siquiera nosotros conocemos, hermanos, lo engañoso y perverso que es el corazón del ser humano. No conocemos ni nuestro propio corazón. Dios sí lo conoce. Y a través de la palabra de Dios, a través de el mensaje de las predicaciones expositivas. Por eso es necesario, hermanos, que nos ajustemos al texto, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo con la palabra de Dios, que no nos inventemos cosas, que no redundemos o le demos vuelta o mucho giro a la palabra. ¿Por qué? Porque pierde su efecto. Necesitamos predicar la palabra, hablar el mensaje, discernir el mensaje que viene de Dios en el texto y traspasarlo a los demás. Tenemos que hacerlo. Porque es lo único que puede cambiar el corazón del ser humano. Como decía el doctor R.C. Sproul, Dios ha puesto todo su poder en su palabra. Ahí lo ha dejado descansar. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el poder de Dios empieza a actuar en los corazones, en las vidas, redarguyendo, convenciendo de pecado, transformando el corazón, santificando, limpiando, purificando la vida de los cristianos. Así es. Bueno, cuando nosotros no predicamos o diluimos la palabra o redondeamos, ¿verdad?, o queremos tomar atajos de la palabra, lo único que vamos a hacer es no desatar el poder de Dios. Lo único. A lo mejor tienes una gran oratoria, pero no va a suceder nada. Lo único que a lo mejor cambie es una moralidad en la iglesia, pero no va a haber un cambio profundo. Es como una herida que la sanan nada más por arriba, pero por adentro se está llenando de pus y se está pudriendo. Eso sucede, hermanos. Y nosotros necesitamos por eso predicar la palabra. Necesitamos ser como el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías y de Esdras, que dijeron, tráiganos el libro. Necesitamos que nos prediquen la palabra, porque la palabra es la única que tiene el alcance que necesito, el efecto que necesito y que puede llegar a la profundidad donde necesito ser cambiado, ser transformado. No hay otra manera más que mediante la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay manera, hermanos. Si nosotros traemos sermones llenos de emotividad, llenos de motivación, no vamos a cambiar al ser humano. Lo único que vamos a hacer es alterar y modificar superficialmente su vida, pero en el fondo seguiremos siendo lo mismo. Por eso, predica la palabra, dice el apóstol, ¿no? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Entonces, hermanos, hay pastores que tienen miedo de predicar algo porque va a ofender a fulano, va a ofender a sultano, o va a ofender a un consiervo, o no sé. Tantas cosas que tenemos miedo de la palabra de Dios y queremos evitarlo, pero al hacer eso le estamos quitando el efecto de la palabra de Dios. Y entonces estamos agarrando una espada mellada, sin filo, y
y que perdió esa agudez que tenía, ese filito final, ¿verdad? Sí, perdió eso. Entonces, como si quisiéramos meterle a alguien una espada de palo, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer es un desastre. Le vamos a causar nada más dolor, pero no vamos a sacar la pus, ni nada de eso. Entonces ya vimos, el Señor desde su presentación está anunciando un juicio. Viene a pelear contra esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas, pero al hacerlo va a afectar también a la iglesia. Va, como decían por alguien, te va a salpicar, ¿verdad? Por eso el Señor les está diciendo, metan a tiempo la corrección, antes de que yo ejecute el juicio, porque si lo ejecuto, también los va a salpicar a ustedes. Así que es una presentación de advertencia también a la iglesia, no solo a los falsos maestros, sino a la iglesia, hermanos. Cuando nosotros toleramos, hermanos, falsos maestros, cuando nosotros toleramos falsas doctrinas, esta carta nos está hablando y el Señor dice, hey, estoy con la espada en mi mano, voy a ejecutar juicio, haz un cambio, haz una transformación, porque si no, voy a pelear contra eso y te va a salpicar, ¿verdad? Entonces, hermano, es lo que necesitamos hacer. Es lo que necesitamos. El Señor estaba molesto con la iglesia porque retenían ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y está hablando de personas, hermanos. Hay una frase de Gandhi, ¿verdad?, que la han adjudicado en el cristianismo y que dice, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Decía el doctor R.R. Sproul, pero tengo un problema con esa frase. ¿Por qué entonces Dios envía al pecador y no solo al pecado al lago de fuego y azufre? ¿Verdad? ¿Por qué? Y yo le aumentaría, hermanos, meditando en esto, le aumentaría y diría, ¿por qué Dios, nosotros en los casos donde vemos en la Biblia que nos habla acerca de ese lugar de tormento y que Dios va a echar a esas personas allí, no vemos a un Dios que esté llorando, que esté congojado, de alguien que realmente ama a una persona, ¿verdad? Y dice, me duele, que Dios diga, me duele lanzarte al lago de fuego y azufre, pero por tus pecados tengo que hacerlo, mi justicia no me deja, perdóname, mira, me duele en mi corazón, pero ni modo, échenlo. No, ¿qué dice? Todas las veces que tú vas a dicen, malditos al lago de fuego y azufre. O sea, hay una contradicción y cristianos han abrazado esto porque quieren defender falsamente el amor de Dios, porque han confundido el amor de Dios con el amor de Hollywood. Y es muy diferente. El amor verdadero, el amor auténtico, que es el amor de Dios, el amor que Dios produce, ese amor se enoja, se irrita, se aira con todo aquello que daña lo que ama. Simple y sencillamente. Salmo 7:11, Dios está airado todos los días con el impío. Juan 3:36, ¿verdad? El que rehúsa creer, la ira de Dios ya está sobre él. O sea, no va a estar, ya está sobre él. O sea, Dios ya está enojado, Dios ya está airado sobre esa persona. No cabe. Y Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta que dice, amontonas ira para el día de la ira. Estás amontonando sobre ti. ¿Qué dice acerca de los malos y todo eso? Diles, como cristianos, ¿verdad? Amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Ahí está, hermanos. La ira de Dios no es algo futuro, es algo que ya está presente en todo aquel que no se arrepiente y que no cree en Cristo Jesús, en todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, en todo aquel que no se ha rendido. La ira de Dios está sobre él, y la ira es una manifestación del amor de Dios, de todo aquello que daña lo que él ama. Lo mismo aquí. Frases como Dios aborrece la falsa doctrina, pero no a los falsos maestros. Pues aquí está, clarito en Pérgamo, que sí, Dios se aira con los falsos maestros. Y podemos ver eso en un hombre que Dios lo utilizó mucho, el apóstol Pablo, cuando los falsos maestros judaizantes, ¿verdad? ¿Y qué dijo el apóstol? Son unos perros. Y perro, decírselo a un judío, era bastante ofensivo, bastante fuerte.
Y sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con el celo de Dios, les dice eso. Mutiladores del cuerpo, pero vámonos al Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿cómo hablaba cuando los fariseos y los escribas venían, o los sacerdotes, con su plan y de querer? ¿Qué les decía? Sepulcros blanqueados, serpientes, hijos de Satanás. Sí, uno, ay, los amo, los quiero. No sean así, no sean malitos. Miren, yo los amo. ¿No ves eso el Señor? ¿No ves eso, hermano? Vean la escritura, vean al apóstol Pedro, nubes blanqueadas llevadas por el viento, ¿verdad? Y habla fuerte como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca que no es lavada, que es lavada y se vuelve a ir al lodo, ¿verdad? Vemos a Judas también como habla fuerte en su epístola, ¿verdad? Y nosotros vemos todo eso. Y aquí en la iglesia de Pérgamo vemos a un Dios que se aira y que es capaz de llevar un juicio que va a salpicar a su iglesia, pero que tiene que limpiar. Así que, hermano, no pretendamos ser más amorosos que Dios. No pretendamos a enseñarle a Dios lo que es amar. No lo pretendamos. Vayamos a la Biblia y leamos. Te lo pongo fácil, hermano. Tú tienes, vamos a poner, una esposa o tienes una compañera que la quieres mucho, la amas, y de repente ves a alguien que llega y la golpea. Tú le vas a decir, ay, por favor, no le pegues a mi amada, ¿sí? No seas así. Mira, yo amo a todos por igual, y ¿verdad que no? ¿Verdad que te enojarías y a lo mejor hasta te le vas a los golpes o le das con algo, ¿verdad? Porque está tocando lo que amas. Bien decía alguien por ahí, si amas a los niños no puedes amar a los pedófilos, no puedes amar a todo lo que daña a un niño, porque entonces no amas al niño. Así de sencillo, hermanos, así de simple. El amor de Dios no es el amor hollywoodense, ¿verdad? No. La falsa enseñanza Dios la aborrece, pero también aborrece a los que la enseñan, ¿sí? Por eso tengamos cuidado. Por eso Santiago en su epístola dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. ¿A quiénes les acarrea mayor condenación? A los que enseñan mal la palabra de Dios. Así de sencillo. Por eso Juan también dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjate, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es aquella que sostiene al edificio en medio de los temblores, en medio de las catástrofes, en medio de las inundaciones fuertes. La columna es la que está sosteniendo al edificio. Que no se caiga, que no se resquebraje, que no se venga abajo, ¿sí? Dice, y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Es una fortaleza para defensa, ¿verdad? Aquí en Veracruz tenemos uno, el baluarte de Santiago. Si tú vas y lo ves, tiene cañones así por un lado, porque era en la dirección donde el mar estaba, ¿verdad? El mar hasta ahí llegaba, hasta donde estaba la fortaleza, y estaba direccionado hacia donde los posibles llegadas de los piratas o invasores que podían llegar por ahí, ¿verdad? Estaban ahí. Entonces esos cañones eran por si llegaban a cierta distancia, pues les empezaban a disparar para hundirlos, no para decirles, les amamos, bienvenidos. No, ¿verdad que no? Era para hundirlos. Así tiene que ser la iglesia, hermanos. Tiene que ser defensora de la verdad. Tiene que ser cuando la verdad está corriendo peligro, la iglesia debe de sacar sus cañones y dispararlos. La iglesia debe de desenvainar la espada de Dios y ejecutarla. Y estoy hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? No que saque cañones ya de veras y empiece a disparar. No estamos hablando de eso. Nuestras armas no son carnales, no son físicas, sino son poderosas en Dios, son espirituales. ¿Ok? Entonces ahí está, columna y baluarte de la verdad. Cuando la verdad es atacada, tenemos que ir contra esa verdad y contra los que están llevando esa verdad. Ay, mira, vienen los piratas, vamos, vienen. Pues miren, nada más hundan los barcos, pero a la tripulación no le hagan nada.
A los piratas que vienen a matar y destruir y violar a nuestras mujeres, a esos no les hagan nada. ¿Verdad que no? Sería absurdo. Bueno, así de absurdos son algunos en las iglesias que reciben a los falsos maestros, que dicen, bueno, es que también son hermanos en Cristo, solo que son un poquito diferentes a nosotros, un poquito. Hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar, hermanos, entre cuando tenemos que ser flexibles, cuando sean doctrinas generales, que nuestra diferencia esté en doctrinas generales, pero en doctrinas fundamentales, ahí sí no hay, ahí sí tenemos que ser radicales, hermano. Que Jesús no es Dios, vaya Dios. Oye, déjame estar en tu iglesia. No, aquí no puedes estar con esa doctrina, sí. Discúlpame, pero no. Miren, hermanos, se habla, ¿verdad? Creo que fue, no sé si fue Policarpo, pero fue alguien después de los apóstoles. Si alguien se acuerda, me lo deja aquí en el comentario, pero ahorita se me fue, yo lo sabía, pero se me fue de repente. Dependo de la gracia de Dios para recordar muchas cosas, hermanos. Todo lo que puedo recordar, yo lo sé que es por la gracia de Dios. Tengo una memoria bastante teflón. Y cuando me ves a veces hablar y sacar texto, es Dios, es el Espíritu Santo guiándome, porque yo soy bien teflón, ¿sí? Se me van muy malo de memoria. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? Que el emperador, ¿verdad?, de esas regiones quiso entrar al templo, y el que estaba de pastor, el obispo, creo que era Policarpo, le dijo, no, tú no puedes entrar aquí si no te arrepientes antes. Ay, pues yo soy el emperador, sí eres el emperador, pero aquí no entras si no te arrepientes antes. Aquí no puedes congregarte si no te arrepientes. Y eso es algo muy importante, hermanos. ¿Qué harían las iglesias hoy en día? Pásele, señor presidente. Es más, hable arriba del púlpito, ¿verdad? Hable arriba del púlpito. Díganos unas palabras. Oh, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Qué mal estamos al dejar que un impío se dirija a la iglesia. Eso en ningún tiempo, ¿verdad?, más que en los tiempos del oscurantismo de la iglesia, se permitió. Y hoy en día se está permitiendo que hombres perversos suban. Es que usted ha sido benefactor de la iglesia, sí, es un mundano, un tremendo, pero que nos dé unas palabras, hermanos. Hemos recibido mucha bendición de él. ¡Bravo! Un aplauso. ¡Oh! Es el presidente, es el gobernador. ¡Oh! Que pase a la iglesia y que dé un mensaje. Es que hay que ser, hermanos, para que nos vean que somos. No, hermano, no seamos hipócritas. Eso no es. Así no nos lo marca la Escritura y no nos lo marca la historia de la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios va a desenmascarar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Ok. En la epístola a Judas, capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas, el medio hermano de Jesús, ¿verdad?, estaba escribiendo acerca de la común salvación, y de repente, al estar meditando en esto, al estar en oración en esto, Judas ve algo que tiene que venir juntamente con la común salvación, y es la defensa de la fe. Es la defensa de la sana doctrina, es la defensa de la verdad. Ahí dice que contendáis ardientemente por la fe. Contender es pelea, es batalla, es debate. Algunos dicen, no, la Biblia no se hizo para debatir. ¿De dónde sacaste eso? ¿Lo sacaste de la Biblia? No, ¿en qué parte dice eso? No, lo sacaste de filosofías humanas y las quieres implementar en la iglesia. Pero no es así, hermanos. No es así. Aquí claramente Judas está ligando nuestra común salvación con prestar defensa de la verdad del evangelio, prestar defensa de la sana doctrina, prestar defensa de la verdad. El doctor Elvis Carballosa dice, cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la Biblia, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Esa es una realidad, hermano. Si yo no la utilizo, ¿verdad? Si yo no hago uso de la espada
del Espíritu, para un autojuicio y para defender la verdad, entonces Dios vendrá y la usará en juicio para la iglesia. ¿Qué queremos? ¿Acaso ahí está Pérgamo, hermanos? Ahí está Pérgamo. A ver, si no te arrepientes, yo voy a venir en juicio, pero te vas a salpicar. Yo voy a venir contra ellos, yo los voy a sacar, pero te va a costar caro. ¿Sí? Te va a doler bastante. Te va a hacer sufrir bastante. Vas a ser muy afectada si yo meto el espadazo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, y analizar. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Después de presentarse así, dice, yo conozco tus obras. Qué importante, hermanos, el liderazgo del Señor. Él nos enseña a ser líderes. También es un ejemplo para nosotros de cómo ser líderes, hermanos. En todos los sentidos, no solo en la iglesia, sino en todos lados. El Señor le habla, y yo conozco tus obras. Y empieza, yo conozco tus obras. Eso va a abarcar los versículos 13 al 16, ¿sí? Yo conozco tus obras. O sea, y es al Señor, al estarle diciendo eso, seguramente, hermanos, vinieron sobre ellos que ellos sabían que en algo estaban mal, ¿verdad? Pero el Señor primero, antes que nada, como en todas las iglesias, los empieza a alabar por lo bien, salvo en la Odisea, ¿verdad? Los empieza a alabar por algo bueno, los empieza a felicitar, felicita a su iglesia por lo que han hecho bien. Fíjense qué importante, hermanos, tenemos que ver todo esto. Repito, el Señor, como nuestro Señor, como el Rey, como el dueño de nosotros, no nos empieza golpeando, empieza felicitándonos por las cosas bien que hicimos. Y ahí nos habla de un buen pastorado, nos habla de un buen liderazgo en la iglesia. Es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir antes de querer llamarle la atención a un hermano. Primero fijarnos en lo bien que está haciendo algunas cosas, decírselo y después venir por lo que debe de ser. Dice, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde moraba esta iglesia? Donde está el trono de Satanás. Y aquí hay varias cuestiones, hermano. No podemos decir es esta o es esto. Esto se refería con el trono de Satanás o esto. Y esta es la verdad. No podemos decirlo. No hay algo en la epístola, en esta que yo le llamo postal, ¿verdad? Por los chicos, son solo 5 capítulos, 5 o 6 versículos, perdón. Pero no nos dice cuál era el trono de Satanás. Pero quizá, voy a dar algunas referencias, quizás se refería al templo de Esculapio, representado por una serpiente. Recordemos que Satanás es denominado la serpiente antigua, ¿verdad? Y podría estarse refiriendo a eso. Otros, ¿verdad?, se refieren de que allí se había establecido una religión que venía desde los tiempos de Babel, ¿sí? Una religión mundanal, ¿verdad?, que se veía desde los tiempos de Babel, luego se pasó a Nínive, luego de ahí radicó en Babilonia y después pasó a residir en Esmirna. Hermanos, los sacerdotes de esta religión, ojo, pongan mucho cuidado, los sacerdotes de esta religión tenían gorros puntiagudos que terminaban como una especie de semejanza de pez, como una boquita así, puntiagudos, ¿verdad? Busca esos gorros, qué religión los está utilizando hoy en día, y vas a ver dónde está sentada esa religión que viene desde Babel, ¿verdad? Y que si es así, el Señor la está denominando como trono de Satanás, ¿verdad? Es una realidad. Se cree que esta religión, algunos postulan, sea la que esté acompañando a la bestia en Apocalipsis 19, la mujer, ¿verdad?, que está sentada sobre la cabeza de la bestia, ¿sí? No por nada en esta ciudad estaban los nicolaitas. Los nicolaitas, y no solo los nicolaitas, estaban también los que tenían la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y ahí estaban, no por nada, ahí estaban esas personas en esa iglesia, buscando meter todos esos detalles, porque entre las dos había una similitud con la religión mundial, con esa religión que venía desde Babel,
¿sí? Y el Señor les advierte, ¿verdad? Ahí está, hermanos. En medio de la persecución de esta religión perversa, la iglesia había decidido aferrarse al Señor y no negarlo. Predicaban en medio de gran oposición, hermanos. El culto al emperador romano también en esta ciudad era muy fuerte y también eso implicaba persecución. Y nosotros vemos, hermanos, pero el Señor la felicita. ¿Por qué? Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aunque estás morando donde está el trono de Satanás, sigues reteniendo mi nombre y no has negado mi fe. Aunque estás siendo fuertemente presionada por cuestiones externas e internas, sigues reteniendo mi nombre y no has negado mi fe. Fíjense, retienes mi nombre, es decir, siguen siendo testigos fieles del Señor, siguen manteniéndose fieles al Señor y no han negado mi fe, no han cambiado la doctrina, hermanos. Eso es a lo que se refiere. No ha cambiado la doctrina, la sigues manteniendo firme, la sigues manteniendo sana. Eso es el encomendado. ¿Por qué no se está refiriendo a fe en términos romanos, en términos normales de creer y todo, por el principio? Pero retienes mi nombre. Ahí va involucrada la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero cuando dice, no has negado mi fe, es exactamente esa parte. Recordemos cuando dice, no has negado, ¿verdad?, mi nombre. Todo el que me niegue, yo también le voy a negar con mi Padre, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo al conjunto de doctrinas, de la sana doctrina, hermanos. Se ha mantenido fiel en la sana doctrina. El Señor le dice, te has aferrado a mí. Eso se refiere, retienes mi nombre, ¿verdad? La persecución no había hecho que la iglesia se separara de Cristo. En cambio, se cumplía lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Vamos a leerlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, dos cosas muy importantes. Está hablando que la persecución, la tribulación no nos puede separar, pero también está hablando que los principados, las potestades tampoco no nos van a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 5, vamos ahí, por favor. Dice el apóstol Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 11 y 13. Ya hemos hablado, hermanos, de que una verdadera iglesia, una iglesia auténtica, sana, que está viviendo el amor de Dios, la verdad de Dios, que tiene sana doctrina, igual para el cristiano individual, tiene que padecer persecución, hermano. No es que, bueno, es que, hermanos, eran aquellos tiempos, estos tiempos son de bonanza. No, Pablo lo está diciendo, vas a ver en cada epístola, en Hechos, en los evangelios, inclusive en los evangelios, en Hechos, en las cartas y en Apocalipsis encuentras sufrimiento, tribulación, dolor. Ahí está, pruebas. No, si la Biblia nos lo está diciendo continuamente, bueno, es que esa parte ya no se aplica a nosotros. O sea que parte de la que ya se acabó, eso ya no existe. No es así. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sí? Que no has negado mi nombre, te has aferrado a mi nombre. Ahí está, hermano. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio del dolor y del sufrimiento, la fe verdadera nos hace aferrarnos a Cristo, porque nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo, de su amor. Por nosotros nos pudiéramos ir, pero Dios nunca, su amor nunca va a soltar a un hijo suyo. Dice, y no has negado mi fe. El Señor felicita a la iglesia por mantenerse firme, hermanos, ¿verdad? En esa fe, en ese conjunto de doctrinas que nos han sido pasadas, hermanos, y que las tenemos que mantener fieles al Señor. Fíjense que dice que no has negado mi nombre, que no has, ¿verdad? Te has aferrado a mi nombre y no has negado mi fe, mí. Entonces, aquí el griego es ego, que indica posesión, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tanto el nombre es de Él como la fe es de Él. No es de nosotros no es la fe, hermanos. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? La gracia y la fe no es algo de nosotros, no es algo que salga de nuestra carne, hermanos, es algo que viene de Dios. Por eso repito, lo he dicho, creer en es más importante que creer a, porque creer en, hermanos, es una obra del Espíritu Santo que conlleva, o sea, el fruto o va contenida dentro creer a. Creer en conlleva dentro creer a, porque cuando tú crees en una persona, te lo voy a poner así, tú crees en fulanito y alguien viene, sabes que es una persona que no miente, sabes que es una persona que no roba, sabes que es esto, y cuando alguien viene y te dice, oye, este cuate se robó 100 pesos, tú dices, no, espérame, yo lo conozco, sé que no sería capaz de robarse 100 pesos, ¿verdad? O cuando él viene y forzado por presiones, por alguna cuestión, te dice algo que tú no, y dices, no, ese no eres tú. Te conozco, ¿verdad? Porque crees en esa persona y sabes cómo es. Eso es cuando la palabra de Dios dice creer en. Y ese creer en te lleva a creer a, o sea, conlleva, lo tiene. Yo no entiendo por qué hay algunos que dicen que creer en es menos espiritual que creer a. Por favor. Cuando la Biblia nos invoca a creer en más que en creer a, porque creer en él me lleva y conlleva y contiene creer a. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Esto que lo conlleva o que lo tiene o que lo encapsula ahí adentro, o esto que no forzosamente lleva a creer en? Entonces, ahí vemos, hermanos, ahí vemos la realidad. Por eso vamos a encontrar en la Biblia varios casos de gente que creyó, pero en realidad no creyó. Que le creyó a Cristo, pero después eran hijos del diablo. ¿Sí? Nosotros encontramos esta parte. Es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, hermano. No es de nosotros. Él lo hace en nosotros. La fe, Él la hace en nosotros. Si no, no fuera fruto del Espíritu. Fuera fruto de la obra de la carne. Pero es un fruto del Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, claramente encontramos que la fe no es para todos. ¿Ok? Y ahí está, otra vez. No es algo de la carne, porque si no, todos. Pero no es algo de Dios, es algo... El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 44 y 65, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. No hay forma, hermano, en que puedas creer si Dios no produce eso en ti. Y eso nosotros vemos, esa fe, el conjunto de doctrinas fundamentales, Judas 1.3, que ya lo leímos, ¿verdad? Está hablando acerca de eso, de contender por la verdad, hermanos. Una de ellas, ¿cuál sería? Jesús es el Señor.
que es la segunda persona de la Trinidad, que la salvación es por fe, que es por gracia, que no conlleva obras, que las obras son fruto de la salvación, no es un esfuerzo humano, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estaba padeciendo la iglesia en Pérgamo, por ejemplo, en Pérgamo, como en Esmirna, como en Éfeso, te obligaban a decir: César es Señor y Dios. Un verdadero cristiano no puede admitir eso ni decirlo. Por ahí una vez escuché a alguien que dijo de un pastor que dijo: no, a mí si llegaran alguien así, me amenazara, un terrorista, niega a Cristo, lo niego. Ya cuando se fuera, le pido perdón al Señor porque Él nos perdona de todos nuestros pecados. No, Señor, no es así. Si tú haces eso, es que eres un impío. No eres un cristiano. Un cristiano no puede pensar así en un estado de paz y tranquilidad, donde no tiene esa situación. Ahora, cuando tenga esa situación, ¿qué va a hacer? Algo terrible. Hasta puede blasfemar de Cristo, ¿verdad? Y no, pero Dios me perdone, sí, pero tú ya lo estás haciendo con alevosía, premeditación y ventaja. Ten cuidado, hermano. Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No sabemos bien la historia de Antipas, si era parte del liderazgo de la iglesia, o era obispo, o era un laico, pero fue martirizado por ser fiel a Cristo, hermanos. ¿Cuándo fue esta persecución tan terrible? Dice: en los días, ¿verdad? Hubo un tiempo, fue fuerte esa persecución, fue tan fuerte que llevó al martirio a Antipas, ¿verdad? Pero la iglesia permaneció fiel a Antipas, la iglesia permaneció, fiel al Señor, por, como ejemplo, la fidelidad de Antipas. La fidelidad de Antipas fue un testimonio, fue un alimento, fue fortaleza para los hermanos, para sostenerse en medio de esa persecución. Antipas, se dice en la tradición, ¿verdad?, que lo metieron dentro de un becerro de oro fundido, ardiendo, para que fuera cocinado adentro. Y dicen que murió, pero no gritando del dolor, lamentándose o maldiciendo, sino orando y alabando al Señor. Eso es maravilloso, hermanos. Qué fidelidad, y eso le dio fortaleza a la iglesia para seguir adelante, para ver que el Señor sí fortalece en los momentos difíciles. Y es lo que dice el escritor de Hebreos, que nosotros, teniendo un tan grande nube de testigos, hermanos, caminemos de que se puede, confiando en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso necesitamos estar en una vida de oración, ¿verdad? Confiando en Él, en la gracia del Señor. Pues, hermanos, oramos porque sabemos que dependemos del Señor, ¿sí? Ahora la pregunta es: ¿seremos como Antipas? ¿Somos testigos fieles del Señor? ¿Estamos dispuestos hasta morir? Hasta ser martirizados, sufrir, ser encarcelados, torturados y hasta morir por Cristo Jesús de estas maneras tan fuertes, hermanos. ¿Mantendríamos la verdad como Policarpo, que aún le dieron la opción de que lo podían salvar si se retractaba de su fe? Y él dijo: 86 años le he servido a mi Señor y Él siempre ha sido bueno para conmigo. ¿Cómo yo voy a negarlo? ¿Verdad? Seremos la iglesia, hermanos, que se mantiene firme y fiel a la verdad, firme y fiel al Señor. Y se repite la frase: donde mora Satanás. 2 veces la encontramos, hermanos. Y aquí voy a meter una tercera opción. ¿A qué se refiere con el trono de Satanás? Repito, no sabemos cuál de las 3 que estoy dando sea, ¿sí? Pero pudiera ser que se refiriera a que en esta ciudad Satanás tenía asentado su reino o su lugar, donde él administraba, o digámoslo así, tenía sus plenarias con sus ángeles para saber cómo iba la situación. Que desde allí supervisaba y administraba a los ángeles caídos que le siguieron en su rebelión. Repito, aunque no podemos afirmarlo ni ponerlo como doctrina, la Biblia nos da ciertas cuestiones para entender que esto es así. En Daniel tenemos un dato: Satanás, recordemos, no es omnipresente, no es omnisciente y no es omnipotente. Por lo tanto, debe de tener un lugar para saber las noticias de sus ángeles. En Daniel capítulo 10, versículo 13, dice la palabra del Señor: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso,
durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? Fíjate, más el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A uno de los hijos del rey de Persia o al rey de Persia humano? No, se estaba refiriendo a un principado. Cuando vio que el ángel Gabriel venía a decirle, se opuso y entonces hubo una lucha entre los dos. Pero ¿dónde estaba ese ángel? ¿Dónde reinaba? ¿Dónde administraba? En el reino de Persia. Ese ángel caído. Y luego quedé allí con los reyes de Persia, ¿verdad? En el 20, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otro potestad, otro principado. Y nosotros vemos, hermanos, miren, el mundo espiritual es algo que no nos ha revelado bien la palabra de Dios. Dios se guardó cosas para él que no nos las va a revelar. Pero nosotros tenemos que entender cómo se mueve todo esto. Esto no nos da hincapié, hermanos, para la guerra espiritual. La palabra de Dios claramente nos prohíbe confrontarnos con las potestades superiores, hablando de eso. Dice que ni aun el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás. ¿Sí? Cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Hermanos, va a traer desastre, va a traer problemas a tu vida espiritual, a tu familia, muchas cosas, van a venir cosas fuertes a tu vida porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El apóstol Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 6. ¿Qué debo de hacer? Fortalecerme en el Señor, en el poder de su fuerza. Tengo que tomar toda la armadura de Dios y tengo que resistir. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. No andar confrontándonos. Eso de la guerra espiritual no es, va contra, hermano. No ves ningún caso de ningún apóstol, ¿verdad?, atando a Satanás y reprendiéndole, hijo del diablo, te voy a mentar para allá y te voy a hacer. No ves eso. Sí, se acaban demonios, pero eso es otra cosa. Eso no es guerra espiritual, por favor. O sea, los que quieren defender lo indefendible. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí está. De una u otra manera ya había sido realmente como un obstáculo espiritual, hermanos, o por medio de agentes. Él puede utilizar humanos, puede utilizar animales, ¿verdad?, para estorbarnos, situaciones, ¿verdad?, para estorbarnos. Pero lo cierto es que Pablo, el apóstol, le atribuye directamente a Satanás este estorbo, ¿sí? Ahora, Pablo no dice, y lo até, y le aventé, y lo aventé al abismo. Y Pablo nunca dice eso, porque Pablo dice, eso no me corresponde, ni en su autoridad apostólica que tenía Pablo. Cuidado. En otras ocasiones, el apóstol Pablo cita que también recibió estorbo, pero no se lo atribuye directamente a Satanás. Romanos 15, 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, ¿verdad? También en Romanos 1, 13. Y nosotros vemos, hermanos, esta parte, que a veces va a venir un estorbo de Satanás. Los misioneros, hermanos, que van a lugares difíciles, que van a lugares donde hay a veces mucha brujería, donde hay muchas situaciones difíciles, donde el evangelio es bien difícil. El testimonio de los misioneros de sana doctrina, estoy hablando de sana doctrina, es dolores de cabeza tremendos, sensación de opresión muy fuerte, vómito, detalles, enfermedad, cuestiones que a veces vienen por la cuestión espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver esta parte, y si es así, entonces el Señor le está felicitando a la iglesia por mantenerse firme aún en medio de esa opresión espiritual que había ahí, de esa tremenda opresión. No solo la cuestión de la persecución física, sino también de la opresión espiritual que había en ese lugar. Y pudiera ser que sea la opción más factible, hermanos. No estoy diciendo que sea, que pudiera ser, ¿okay? Ya les dije que de las tres no hay algo que nos diga esta es. Para mi punto de vista personal, pudiera ser la tercera. Le doy un poco más de enfoque a esta última, ¿verdad? Porque hay ciertas cuestiones donde el Señor las
va a felicitar por permanecer en la tribulación, por ser fiel, por no negar su nombre y todo, pero a su vez por resistir esa opresión, que es estar en un lugar, el gobernar ese lugar. ¿Sí? Hermanos, repito, no sabemos cuál de los tres sea, a lo que se refiere con el trono de Satanás, o haya otra cuestión. Algunos también dicen, perdón, otro en la cuarta, y que sea la cuestión del altar de Zeus, ¿verdad? Que pudiera ser. Otros, también ahorita me acordé, comentan que pueda ser el templo de Augusto César, ¿no? Pero para mí se me hace menos factible esas opciones. Yo estaría más entre que sea el templo de Esculapio o que sea la cuestión de que Satanás ahí había sentado su trono para ejercer su autoridad, su dominio sobre los ángeles y todo eso, como un centro de mando, ¿verdad? Pudiera ser, pero repito, no es categórico, hermanos, ¿eh? ¿Ok? No es doctrina, es solo mi sentir, ¿vale? Si lo defino bien, me gusta dejarlo bien claro eso, para que alguien no vaya a decir, es que es doctrina, lo dijo el hermano Edgar. No. ¿Sí? Es mi sentir, es mi opinión, ¿sí? Y yo quiero asentar claro cada vez que doy un estudio, esto es mi opinión personal. ¿Qué hago con eso? Diciéndole, no es algo que la Escritura nos diga, es así. Por lo tanto, si tú tienes otra opinión, es respetable, ¿sí? Y eso es a lo que me refiero también cuando la Biblia nos manda, ¿verdad? A soportarnos. En doctrina flexible, en doctrina general, que vendría siendo esto sería una doctrina general, hermanos. No tenemos que ser radicales, ¿sí? No, es que el trono de Satanás es esto, no, es esto, división. No, hermanos, no es así. En cuestiones secundarias, generales u otras, tenemos que ser flexibles. Pero en cuestiones fundamentales, ahí sí debo de ser inamovible y radical. ¿Sí? ¿Ok? Hermano, lo vamos a dejar por ahí, ya llevamos una hora. Como le dije, no sabía que no iba a terminar la iglesia de Pérgamo, pero si gustas dejarme aquí un comentario, algo que quieras adicionarle a este estudio, que pueda enriquecerme a mí también, hermanos. Yo puedo enriquecerme con ustedes si ustedes ahí tienen un dato. Créanme que a veces he recibido enseñanzas de hermanos, de hermanos que me lo han dado y han sido para mí. Una vez un hermano, ¿cómo lo digo? Yo no tengo... estudié en un instituto bíblico, pero no tengo licenciatura en teología ni doctorado. Yo le pido al Señor mucha sabiduría, me meto a los estudios, leo comentarios, leo muchas cosas, ¿verdad? Y trato de cultivarme, pero dependo más de la gracia y la sabiduría del Señor, ¿no? Pero un hermano un día que es mucho menos preparado que yo, me dijo algo. Yo estaba dando un estudio, ¿verdad? Y me dijo, oiga, hermano, pero ¿no será que también puede hacer esto? Y me dejó así y dije, fíjate que no lo había visto así, pero déjame checarlo porque me parece que tu punto de vista tiene más peso que el mío. Y eso es muy importante, hermanos. Inclusive hace poco también una prima me mandó algo, ¿verdad? Y que me causó, dije, espérame, déjame masticarlo bien porque me parece que sí, y no lo había contemplado así. Hermanos, nos podemos alimentar, por eso si tienes algo aquí, déjamelo con todo gusto, con toda confianza. Si veo que me es útil, lo voy a utilizar, y si veo que no, pues te lo voy a agradecer, pero no, ¿verdad? Y si veo que es una falsa doctrina, pues ni comentario te voy a poner. Pero ahí estamos, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Repito, oren mucho por mí, que Dios me dé sabiduría. Dependo mucho de la gracia del Señor, hermano. Si ustedes supieran la capacidad, hace poco también, y lo digo para exaltar a mi Señor por su gracia, por su misericordia. Mi mamá me dijo, oye, no ha llegado el recibo de la luz. Yo, no, pero ya ha llegado, ¿no? Entonces le digo, es que de repente, no sé, se me desconecta y ya me olvidé de eso y ya no me acordé. O sea, hay veces así cosas, hermano, de que de repente se me desconecta y ya no me acuerdo. Entonces, les repito, dependo de la gracia del Señor. Les pido mucha oración, que Dios me siga dando sabiduría, que Dios me ayude a seguir predicando en las calles, hermano. Quiero hacerlo con mayor pasión, con mayor amor por las almas, por los perdidos. Quiero enseñar con mayor amor, pasión y poder para la iglesia, para exaltar el nombre de Cristo y para glorificarlo, ¿sí? Pues muchas gracias, hermanos. Les agradezco si oran por mí. Que la gracia del Señor Jesucristo sobreabunde en todos aquellos que le aman en verdad. Dios les bendiga.